Al iniciar la 13ª semana del tiempo ordinario, en este domingo, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Marcos 5, 21 al 24 y 35 al 43, que dice así. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo, se echó a sus pies rogándole con insistencia. Mi niña está en las últimas, ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretaba. Entonces llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle, tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Y llegaron a casa del jefe de la sinagoga, y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo, ¿qué gritos y qué llantos son estos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él, pero él los echó fuera a todos, y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes, entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y dijo, Talita Cumi, que significa, contigo hablo, niña, levántate. Y la niña se puso en pie inmediatamente y se puso a caminar. Tenía 12 años. Ellos se quedaron totalmente admirados, y él les insistió que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. El Evangelio que les he leído es en realidad una versión reducida, pues hoy la Iglesia nos propone un texto más largo presentándonos dos milagros de Jesús, la resurrección de la hija de Jairo y la curación de una mujer que sufría de hemorragias de sangre. Ahora les comentaré la versión corta, es decir, solo la resurrección de la hija de Jairo. La historia tiene lugar probablemente en Cafarnaúm, y el jefe de su sinagoga se llamaba Jairo. Jairo fue a buscar a Jesús, y cuando lo vio, se echó a sus pies y le rogó con insistencia. Mi niña está en las últimas, ven, pon la mano sobre ellas para que se cure y viva. Jairo estaba absolutamente convencido de que Jesús podía librar a su hijita de la muerte. Entonces el Evangelio nos cuenta que Jesús se puso en camino para ayudar a Jairo. Pero a causa de la gente y de sus necesidades, a Jesús no le fue fácil avanzar rápido. En eso, llegaron de la casa de Jairo a decirle, tu hija ya ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Pero Jesús le dijo, no temas, basta que tengas fe. Cuando llegaron a casa del jefe de la sinagoga, se encontraron con el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Y entrando, Jesús dijo, ¿qué llantos son estos? La niña no está muerta, está dormida. Está dormida. Jesús llama dormir al morir. Porque para los primeros cristianos la muerte física no es en realidad una muerte, es solo un irse a dormir hasta el día de la resurrección final. Cuando todos los que están dormidos despierten y recuperen sus cuerpos glorificados para no volver a morir más. Y tan es así que la palabra cementerio viene del griego koimeterion, que significa dormitorio. El texto nos dice que cuando Jesús dijo que la niñita estaba dormida, todos se rieron de él. A los cristianos les pasaba lo mismo. La gente se reía de ellos cuando afirmaban que a la muerte física no hay que temerle, que Jesús ya venció a la muerte y que la muerte física es solo un dormir momentáneo, y cuando afirmaban que a lo que hay que temer es a la muerte del alma. Y entonces, para demostrar que la niña solo estaba dormida, Jesús la tomó de la mano y dijo, Talita Cumi, que significa, contigo hablo, niña, levántate. Es decir, niñita, despierta, resucita. Y la niñita se puso en pie inmediatamente y se puso a caminar. Lo primero, pues, que nos enseña el Evangelio de hoy
es que la muerte es solo un irse a dormir. Pero lo que es necesario tener muy claro es que hay dos clases de muerte. La primera muerte es la muerte biológica, la física, la del cuerpo, aquella por la que tiene que pasar todo aquel que nace en este mundo. Esta muerte obedece a las leyes físicas y biológicas y es inevitable. Si queremos evitarla, no debimos haber nacido. Y si vivimos, tenemos que aceptar que algún día moriremos. La muerte física es natural y sucederá aún si Dios no existiese. Siempre, todo lo que nace tiene que morir. Pero la muerte biológica, no obstante ser natural, no la queremos. Nos entristece porque aparece como una separación, una ruptura, y nos rebelamos contra ella y la rechazamos. Aparece como un destino no querido, como una partida sin retorno. No le encontramos sentido, especialmente cuando se trata de muertes de niños o de jóvenes. Lo que consuela al creyente es la esperanza de una continuidad, la esperanza de que hay una vida después de la muerte. Pero nuestra fe no solo afirma que hay vida después de la muerte, afirma que la vida en la otra vida es de absoluta y total felicidad, porque estaremos con Dios y porque nos encontraremos con nuestros seres queridos. La segunda muerte que existe es la muerte del alma, y esta es la más preocupante. Al morir físicamente, nos salimos de lo creado, de esta dimensión espacio-temporal, y entramos en la dimensión de Dios, en donde no hay ni tiempo ni espacio, sino solo eternidad. Esto significa que si después de la muerte física seguimos existiendo, esa existencia que nos espera es eterna. Pero como Dios nos ha creado libres, Él no puede obligarnos a estar con Él. Yo debo tener la libertad de elegir vivir para siempre con Él y la libertad de elegir vivir para siempre sin Él. Por tanto, la muerte del alma se define como esa existencia eterna en la que elijo vivir para siempre sin Dios. ¿Y cuándo tiene lugar esa elección? ¿Cuándo elegimos? Tiene lugar a lo largo de nuestras vidas terrenas, en cada decisión que tomamos. En cada decisión estamos eligiendo vivir para siempre con Dios o vivir para siempre sin Dios. Y por tanto, mi destino final es función directa de las elecciones que hago y de la manera como vivo la vida. Cuando elijo hacer daño a otros, cuando elijo hacer el mal, corromper y corromperme, cuando elijo hacer sufrir a los demás, lo que estoy haciendo es elegir mi muerte eterna, la muerte de mi alma. Por tanto, la muerte del alma es aquella existencia eterna, resultado de mis decisiones en esta vida, en la que estaré eternamente solo, sin Dios y sin nadie más. En teología, a esta forma eterna de existir se le llama infierno. Infierno no es otra cosa que existir eternamente sin Dios, en absoluta y total soledad. Y este modo de existir debe ser tan doloroso que se le suele describir con llamas de fuego que abrasan. Pero un infierno de fuego es solo una descripción, es solo una imagen. Lo cierto es que no hay nada más terrible que matar o dejar morir nuestra alma, decidiendo mal. Es algo que a toda costa debemos evitar. Desgraciadamente nos orientamos hacia la muerte del alma cada vez que mentimos, cada vez que somos injustos, que abusamos, que nos aprovechamos de los demás o que dejamos a la gente sufrir. Volviendo al Evangelio, este nos dice que la niñita que Jesús despertó tenía solamente 12 años, y así hace notar el hecho de que todavía era inocente. Todavía no tenía pecados que pudiesen poner en riesgo su existencia en la otra vida. Todavía no tenía pecados de muerte o pecados mortales, que son aquellos que matan el alma. Por eso
ella puede despertar a la vida. Nuestra fe nos enseña que la desgracia más grande que podemos sufrir no es la muerte del cuerpo, sino la muerte del alma. Pues cuando uno no tiene pecados que lo aten a la muerte de su alma, puede dormir y despertar a la vida eterna con Dios. Pero cuando uno vive en el pecado, entonces en la resurrección despertará, pero lo hará para la muerte, para una soledad eterna, para una eternidad sin Dios. El Evangelio termina diciéndonos que la gente se quedó admirada y que Jesús pidió que dieran de comer a la niña a fin de confirmar que ha quedado verdaderamente despierta, que está verdaderamente viva. En conclusión, la muerte física, si bien es triste, pues marca una ruptura y una separación de quienes queremos, en realidad es solo un dormir temporal. No debería angustiarnos, pues todos, buenos y malos, despertaremos, todos resucitaremos. Si en nuestras vidas hemos elegido a Dios, la muerte física debería más bien alegrarnos, pues despertaremos a la vida y nos encontraremos cara a cara con nuestro Dios, al que hemos buscado y querido, y será un encuentro indescriptiblemente feliz. Pero si en nuestras vidas terrenas no elegimos a Dios, entonces deberíamos preocuparnos, porque despertaremos, pero para vivir para siempre sin Dios, lo que supone una separación total de todos, una existencia eterna de absoluta y total soledad, que es algo no deseable ni siquiera para los peores enemigos. Dios nos desea esa muerte para nosotros. Él quiere que vivamos y seamos felices. Jesús ha venido al mundo y ha muerto para librarnos de esa muerte eterna y para enseñarnos el camino que nos lleve a vivir eternamente con Dios. Pero la decisión es nuestra. Pidámosle a Dios su gracia para que durante nuestras vidas en este mundo nos pongamos siempre del lado de la verdad, de la honestidad y de la rectitud, para que podamos ser felices en esta vida y después despertar a la vida eterna con Dios. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.